Hola, hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Pues aquí estamos nuevamente con ustedes en un nuevo video, un nuevo contenido para tu canal, Hermanas en Oración. Deseando que se encuentren bien, hermanos, hermanas, con la bendición del Señor, ¿verdad? Y sobre todo escuchando y leyendo la palabra del Señor, que es lo que tenemos que hacer día con día. Pues vamos a ver el Evangelio del día de hoy, vamos a ver qué nos dice, de qué manera nos habla hoy Jesús a través de su Evangelio. Recuerda, hermano, hermana, que leer, escuchar el Evangelio es el mismo es mismo Jesús el que nos habla. Y otra cosa, y también muy importante, es el alimento espiritual de cada uno de nosotros. Pues vayamos a alimentarnos y a escuchar al Señor. El Evangelio del día de hoy es según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerezanos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeando con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues como nos damos cuenta, hermanos, hermanas,
Hoy el Evangelio es bastante largo, ¿verdad? Y este Evangelio, hermanos, hermanas, nos muestra, nos habla del poder del Señor, ¿verdad? ¿Qué tan grande es su poder del Señor al lado del poder del demonio? Pues vemos de qué manera Jesús dice que estaba en una orilla y cruzaron el lago a la otra orilla. Jesús estaba del lado de los que creían en Dios, de los judíos, de los que creían en Dios, de los que confiaban en Dios. Y al cruzar del otro lado se encontraban los paganos, los que no creían en Dios. Y vemos cómo nos narra el Evangelio que Jesús va al encuentro de quien lo necesita, ¿verdad? Y ahí es donde se le acerca este hombre endemoniado, inmundo, dice la palabra del Señor. Pues así como vemos que es más grande el poder del Señor, pues con ese poder actuó. Dice que este demonio lo tenían encadenado con grilletes, con argollas, con cadenas, pero rompía las cadenas, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cómo le contestó el demonio? Que era legión, porque legión eran muchos demonios en un solo hombre. Y fíjense cómo hasta ese endemoniado sabía quién era Jesús. Sabía perfectamente quién era Jesús. Por eso es que en una parte del Evangelio dice que el demonio le dijo, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Fíjense cómo reconocía, ¿verdad?, a Dios nuestro Señor. Y también nos muestra cómo dice que estaban ahí unos cerdos y que el endemoniado le pedía a Jesús que los sacara de ese hombre y los lanzara a los cerdos. Y Jesús lo aceptó y se lanzaron todos y se ahogaron, ¿verdad? Pues de esta manera nos habla el Evangelio que también nosotros tenemos que ahogar algo, hermanos, para lograr un cambio, para lograr una conversión. Tenemos que ahogar algo. ¿Qué tenemos que lograr? ¿Qué ahogarías tú, hermano, hermana, para lograr un cambio? Pues yo en lo personal ahogaría la pereza. La pereza, no sé si ya les he contado alguna ocasión que a mí me da flojera, me da mucha flojera leer. Entonces yo ahogaría la flojera, la pereza, para acercarme al Señor, para lograr leer el Evangelio diario. ¿Qué ahogaría aparte de eso? La envidia, el egoísmo, el orgullo. ¿Y tu hermano? Esta es la pregunta. ¿Qué ahogarías, hermano, para lograr seguir al Señor? Pues, hermano, a pensar qué ahogaríamos para estar con el Señor. Pues, espero que te haya gustado la reflexión, hermano, y a poner el Evangelio en práctica, a vivir el Evangelio. Hasta pronto, hermanos, y Dios los acompañe. Cuídense.